empezamos en 2006 y continuamos. Entonces, a continuación tenemos la presentación de José Tovar y David Rey. Ambos vienen de la Universidad del Valle y van a presentar una charla titulada Psicopatía y Gramática Emocional. Bienvenidos, José, bienvenido David, y tienen la palabra. Estupendo, Santiago, muchas gracias. Un saludo para todos los que están presentes aquí en el aula de la UDEA y también para las personas que están conectadas a la sala de Zoom. Empiezo por agradecer a Santiago y a los miembros de su grupo, varios de los cuales están aquí por esta invitación a participar en este congreso tan interesante y que seguramente será muy provechoso para todos. Antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar la oportunidad para rendir un breve homenaje a Pablo Melogno, que era uno de los ponentes invitados a este congreso y que, como varios de ustedes seguramente saben, falleció hace relativamente poco por complicaciones cardíacas y pues por esa razón no tendremos su presencia el día de hoy. Así que bueno, simplemente queríamos comenzar con este pequeño homenaje a Pablo y pues es muy triste y lamentable que no pueda acompañarnos. Bien, entrando entonces en materia, esta charla está basada en un proyecto de investigación que estamos desarrollando con el profesor José Tovar de la Universidad del Valle. Y es un proyecto que se centra en la idea de que hay una analogía entre el lenguaje y la moralidad. Puesto en términos muy generales, la idea básica es la que ustedes ven aquí en esta primera diapositiva. La idea sería, o la hipótesis sería que los seres humanos tenemos una facultad del lenguaje que en ciertos respectos se asemeja, perdón, los seres humanos tenemos una facultad de la moralidad que en ciertos respectos se asemeja a la facultad del lenguaje, tal como esta última es concebida desde la tradición de la lingüística generativa. Esa es la idea que proporciona el marco teórico general para nuestro proyecto de investigación. Pero convendría que entremos un poquito más en detalles, entonces vamos a aterrizar un poco esta idea, haciendo algunas suposiciones más específicas en relación con esta analogía entre la facultad moral y la facultad del lenguaje. Entonces la idea es ver paralelos entre los dos dominios, la moral y el lenguaje. Entonces, por un lado, en el dominio del lenguaje, parece razonable asumir que el conocimiento que un hablante tiene de su lengua materna se manifiesta a través de juicios gramaticales que realiza ese hablante. Por ejemplo, Carolina, que la Carolina que tenía en mente no es la que está aquí presente, pero aquí presente hay una Carolina por casualidad. Entonces, Carolina sabe que la combinación de palabras la casa era roja es una oración gramatical correcta en el español y que una combinación de palabras como roja, casa era la no es una oración, una combinación de palabras que constituya una oración sintácticamente correcta. Por el lado moral, me está costando pasar, ¿puedes pasar tú, Santiago? Eso. El conocimiento moral, a su vez, uno podría sostener, se manifiesta a través de juicios morales. Entonces, uno tiene creencias acerca de lo que debe hacerse, de lo que está permitido, de lo que está prohibido. Entonces, por ejemplo, Carlos juzga que los ricos deben pagar impuestos y que es incorrecto tirar basura en los vagones del metro. Entonces, continuamos con la analogía. Ese sería un primer paso. Luego, un siguiente paso sería sostener que en el caso del lenguaje, los juicios gramaticales son producidos por la facultad del lenguaje, que es una facultad que se desarrolla, según la lingüística chomskiana, a partir de dos factores, lo que los lingüistas llaman una gramática universal, que es esencialmente una estructura psicobiológica innata que posibilita la adquisición de una lengua materna. Ese es uno de los dos factores que permiten, el desarrollo de la facultad del lenguaje. Y por otro lado, pues por supuesto, está la información lingüística que proviene del entorno, el tipo de información lingüística que un niño recibe en su infancia temprana y que le permite adquirir su lengua materna. En el caso moral, querríamos sostener nosotros, tenemos algo análogo. Los juicios morales son producidos por una facultad de la moralidad, que es una facultad de la mente humana, y que también se desarrolla a partir de una estructura psicobiológica innata propia de lo moral y de información que proviene del entorno social de cada agente moral. Entonces sería el segundo punto de la analogía. Pues bien, partiendo de esos dos puntos, nos gustaría hacer la siguiente sugerencia acerca de qué tipo de tareas tendría que llevar a cabo una teoría cognitiva acerca de la facultad moral.
Entonces son 4 tareas que proponemos, no son las únicas tareas importantes seguramente, pero sí 4 que consideramos muy importantes, dado este marco teórico que estamos adoptando. Entonces, en primer lugar, una teoría de la facultad moral debería explicar cómo está constituida la facultad moral, si está dividida en sistemas, subsistemas, módulos, cómo interactúan entre sí y demás. Por otra parte, la teoría tendría que explicar cómo está constituida la estructura innata que sirve de base para el desarrollo de la facultad moral. En tercer lugar, la teoría tendría que explicar cómo se desarrolla la facultad moral a partir de la estructura innata y de la información que proviene del entorno. Y finalmente, la teoría tendría que explicar cómo es que la facultad moral causa o produce los juicios morales de un agente. Esas serían como las 4 tareas. Por razones de tiempo y de falta de conocimiento y de desarrollo de nuestro proyecto, no podremos llevarlas a cabo todas. Ya quisiéramos hacerlo, pero esto seguramente tomaría las vidas de varias personas. Pero queremos hacer un par de sugerencias con respecto a algunas de estas tareas, y eso es lo que vamos a hacer en esta charla. Las sugerencias puestas en términos generales son las siguientes. Primero, que la facultad moral de un agente adulto, moralmente desarrollado, incluye un componente afectivo. Como veremos a continuación, esta no es una suposición que se haya hecho de manera general en la literatura, sino más bien lo contrario. Lo que se asume es que lo afectivo, lo emocional es externo a la facultad de la moral. Entonces, esa es una de nuestras contribuciones, defender que la facultad moral tiene un componente afectivo. Y en segundo lugar, queremos sugerir que ese componente afectivo se desarrolla a partir de una base afectiva innata y de las interacciones sociales. Entonces, esas son las 2 ideas principales que queremos aportar a la discusión. Hay de hecho una literatura que se ha ocupado de esta idea de que hay una analogía entre lo lingüístico y lo moral. A veces a ese tipo de marco teórico que se ha desarrollado en esta literatura se le conoce con el nombre de la idea de la gramática moral universal. Los 2 defensores más destacados de esta idea han sido John Mihail por un lado y Mark Hauser por el otro, y aquí ustedes ven algunas publicaciones representativas de esa corriente teórica. Por razones de tiempo, yo en estos minutos voy a enfocarme solamente en este texto que está ahora en negrilla, un artículo de Hauser, Young y Cushman del año 2008 que se llama Reviving Rawls's Linguistic Analogy. Entonces voy a enfocarme solamente en ese, simplemente por cuestiones de tiempo. Pues bien, entremos un poquito entonces en esa teoría que proponen Hauser, Young y Cushman. Puede servir considerar un ejemplo, entonces aquí yo les doy un ejemplo de una situación cotidiana que me genera ciertas respuestas emocionales muy marcadas porque vivo en Cali y en Cali es muy común que las motos invadan las aceras. Infortunadamente es algo que pasa con mucha frecuencia, aunque curiosamente cuando llegué aquí al edificio de extensión de la UDA y me bajé del taxi, lo primero que vi fue una moto que estaba sobre la acera, no sé si fue casualidad, si es común, pero sucedió. Entonces, con frecuencia me ocurre esa situación. Yo estoy en mi barrio en Cali y de repente veo una moto que está andando por encima de la acera y pues por supuesto formo un juicio moral negativo, ¿no? Juzgo que eso es algo incorrecto, lo que está haciendo el motociclista es incorrecto. Y hay otros elementos que ya mencionaré a continuación. Puede que también haga yo un razonamiento en caso de que alguien me pida una justificación para mi juicio moral y también siento típicamente una emoción de indignación cuando presencio esa escena. Entonces la pregunta que se ha abordado en esta literatura acerca de la génesis de los juicios morales es ¿qué causa el juicio moral? ¿Cuáles son los factores que causan el juicio moral? Y en este artículo de Hauser, Young y Cushman al que me referí antes, ellos distinguen unos cuantos teorías que explicarían la génesis del juicio moral. Yo voy a pasar rápidamente por las primeras 3 porque me interesa lo que ellos llaman el modelo número 4, que es el que ellos defienden y es el que tiene que ver con esta analogía entre lo moral y lo lingüístico, pero menciono rápidamente las otras para dar un poco de contexto. Entonces, según una teoría posible, el orden de los eventos es el que ustedes ven en modelo 1, en el gráfico este que dice modelo 1, entonces uno percibe el evento, que aquí pues ellos están haciendo un dibujo como de una persona herida por otra, pero en mi ejemplo es la moto que está invadiendo la acera. Entonces yo percibo el evento, eso es lo primero que ocurre, esto genera un razonamiento y ese razonamiento causa el juicio moral. El razonamiento podría ser algo del tipo, pues yo percibo la escena, quizá juzgo que las motos invadan las aceras de los peatones es algo peligroso para los peatones y eso me lleva a concluir que eso es algo que no se debe hacer o que es incorrecto moralmente invadir la acera. Y ese juicio
causa una emoción. Entonces, según este modelo, la emoción es algo posterior al juicio y por tanto la emoción no está causando el juicio, sino que es causada por el juicio. Entonces, mi sentimiento de indignación es algo que ocurre después de que yo formé el juicio moral, según este primer modelo. Entonces, eso es un modelo como muy clásico. Ellos lo comparan con un segundo modelo que también ha sido defendido en la literatura, y aquí el orden de los factores cambia. Entonces, según este segundo modelo, primero uno percibe el evento, después llega la emoción, entonces yo percibo el evento, eso me genera indignación, y esa emoción causa que yo forme el juicio moral. Y el razonamiento sería algo posterior, entonces podría suceder que yo me siento indignado y digo algo al respecto, digo qué malo que está haciendo esa persona, y una persona, alguien que me está acompañando podría pedirme una justificación, yo podría dar, pero si era una justificación post hoc, algo que ocurre posteriormente y que realmente no tiene que ver con la génesis de mi juicio moral. Es decir, los juicios morales no tienen una base racional, según este segundo modelo, por eso a este modelo se le llama el modelo de la criatura humeana, mientras que el anterior, os olvidé mencionarlo, como se basa en la idea de que el juicio tiene una génesis racional, pues ellos lo bautizan con el nombre de la criatura kantiana. Bien, un tercer modelo sería uno que considera que la causa del juicio moral es una mezcla entre los dos factores postulados por los modelos anteriores. Entonces sería una mezcla entre emoción y razonamiento, lo que causa el juicio moral, de manera que uno percibe el evento, luego de alguna manera las emociones y el razonamiento se mezclan, interactúan y producen el juicio moral. A este modelo ellos lo llaman el modelo mixto, aquí en la diapositiva lo llamamos el modelo de la criatura humeano-kantiana. Como les dije, no me interesa mucho ahondar en estos primeros tres modelos que acabo de presentar. El que más nos interesará es el número 4, que es precisamente el modelo que defienden los autores del artículo y que ellos presentan a través de este diagrama que hay ahora en la diapositiva, lo que ellos llaman el modelo número 4. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que ellos postulan es que hay un análisis de la acción que está siendo percibida, bueno, hay la percepción, luego un análisis de la acción, ese análisis conduce al juicio moral y luego posteriormente puede darse la emoción como consecuencia del juicio o puede darse un razonamiento si alguien me pide justificación de mi juicio moral. La clave de todo el análisis o de toda la propuesta es que ese análisis de la acción lo lleva a cabo un módulo especialmente diseñado para los juicios morales, un módulo de lo moral. Y ese módulo es puramente computacional y funciona de una manera parecida como los lingüistas consideran que funciona la facultad del lenguaje. De hecho, la tesis de Hauser y compañía es un poco más fuerte. Ellos dicen que es un módulo en el sentido de Fodor, con todas las características de un módulo fodoriano. Entonces, opera de manera inconsciente, opera de manera rápida y automática, está guiado por principios que son específicos de la moralidad, está encapsulado, entonces no recibe información de otros sistemas y demás. Es un típico módulo fodoriano. ¿Qué haría ese módulo? Así pues, dicho en términos muy generales, luego José entrará un poquito más en detalle sobre eso. Lo que hace es analizar cosas como las consecuencias de la acción, por ejemplo, qué consecuencias tiene la acción que uno está percibiendo y si son dañinas o no, y cosas como si la acción fue hecha de manera intencional o no. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que se lleva a cabo a través de los cómputos de este módulo moral, y es ese módulo el que causa el juicio moral. Y por lo tanto, las emociones no tienen un papel causal tampoco en este modelo, en la producción del juicio moral. Listo. Antes de darle la palabra a José, quiero detenerme en un pasaje del artículo que es interesante porque se plantea la otra gran cuestión que queremos abordar en esta charla, que es el tema de la psicopatía. Y es algo que ellos mencionan aquí en este pasaje que les voy a leer. Entonces procedo a leer. Dicen lo siguiente los autores. La emoción y el razonamiento reflexivo no causan nuestros juicios morales iniciales, sino que más bien son causados por el juicio, lo que acabo de explicar. Y ahora fíjense en esto, que dicen los autores. Si pudiéramos entrar en el cerebro y apagar los circuitos emocionales, y entre paréntesis dicen como ocurre a cierto nivel en la psicopatía y también en los pacientes que han sufrido daños en el córtex orbitofrontal, dejaríamos intacta nuestra competencia moral. Es decir, los juicios morales serían normales, pero causaríamos graves deficiencias en el comportamiento moral. Es decir, lo que ellos están proponiendo es que la competencia moral está constituida solamente por ese módulo que yo estaba describiendo antes. Ese es el que constituye la competencia moral, y las emociones y el razonamiento reflexivo que uno puede hacer posteriormente de formar el juicio son elementos mentales externos a la competencia moral. Y por tanto podríamos tener una persona que es moralmente competente,
pero que tiene deficiencias en alguno de esos otros sistemas externos, por ejemplo, sistemas a nivel de deficiencias de tipo afectivo o incluso deficiencias en ciertos tipos de razonamientos, pero podría ocurrir que la persona tiene su capacidad de razonamiento moral intacta, su competencia moral está intacta. Y la sugerencia que están dando en el paréntesis es que los psicópatas son personas de ese tipo precisamente, personas que tienen una competencia moral intacta, pero que tienen ciertas desajustes afectivo-emocionales que hacen que se comporten pues, de una manera peculiar y que es un comportamiento pues, distinto del comportamiento de un sujeto neurotípico. Entonces, con esto tenemos ya el elemento de la psicopatía y le doy la palabra a José. Bien, bueno, no me voy a detener en el saludo por el afán que tenemos acá, pero me encanta la invitación y acompañarles. Lo que hace Hauser posteriormente con otros investigadores es hacer un experimento para mostrar que en efecto los psicópatas pueden expresar juicios morales a la manera en que los expresan las personas neurotípicas. Pero antes quiero detenerme un momentito en una caracterización general de la psicopatía. El test más conocido es el PSLR de Hare, pero este de la valoración integral de la personalidad psicopática de Cook y Logan es uno de los más completos. Este test evalúa 6 dominios, el del sujeto, el yo, el emocional, el de dominación, el de vínculos, el comportamental y el cognitivo. Dentro de esos nos interesa destacar particularmente el de vínculo relacionado con la carencia a la empatía. Se encuentra que los psicópatas comúnmente tienen problemas para empatizar. Y otro que nos interesa destacar en el dominio comportamental es el de la agresividad. Normalmente presentan comportamiento violento. Dentro del dominio de la dominación, nos interesa destacar esta tendencia que ellos tienen a la manipulación y a la insinceridad. Además, está el dominio emocional, que es el que comúnmente se trabaja, digamos, en el aspecto moral, y este está relacionado con la carencia que ellos tienen, digamos, a expresar emociones en términos generales y particularmente a expresar emociones morales como el remordimiento, la culpa, la vergüenza. Y esto está atado, digamos, a su capacidad o a su tendencia a autojustificarse, ¿sí?, frente a la sociedad. Entonces, dado esto, lo que hace Hauser con Sigma y Toner es aplicar la misma batería que Green en el 2001 y el 2004 aplicaron de dilemas morales, estos dilemas del trolley. No me quisiera detener en esto, pero básicamente uno general es como que va un trolley por una carrilera y va a asesinar a 5 personas y usted tiene la potestad de jalar una palanca para que el trolley se desvíe. Si lo desvía, mata a una persona, ¿sí? Y entonces la pregunta es si usted jala la palanca o no. Otra manera de verlo es, va el trolley por la vía, va a matar a las 5 personas, usted está sobre un puente y frente a usted hay una persona muy grande y muy pesada y usted tiene la posibilidad de empujarlo para que detenga el tren. Entonces, básicamente, lo que encuentran en términos generales, Sigma, Toner y Hauser, es que los psicópatas responden como responden los neurotípicos. Para hacer el experimento aplicaron el PSLR de Hare y encontraron que la única diferencia que hay entre los psicópatas y los sujetos control es que muestran una reacción emocional disminuida que está relacionada, como mostraba antes, con esta carencia que ellos tienen a expresar emociones, especialmente las morales. Y dentro de los dilemas encontraron que los psicópatas, al igual que los neurotípicos, podían distinguir entre dilemas morales personales, que sería, por ejemplo, el de empujar a la persona pesada, y los dilemas morales impersonales, que sería como el de alar la palanca.
los psicópatas y los neurotípicos estadísticamente responden igual, pues tienen la capacidad de hacer esta distinción. Y es más, los psicópatas responden a los dilemas morales de una manera estadísticamente similar a los neurotípicos. Es decir, en general los neurotípicos dicen que están de acuerdo en alar la palanca y los psicópatas también están de acuerdo en alar la palanca. Y entonces con esto, Hauser concluye lo que había propuesto teóricamente en su artículo anterior, el que expuso David, y es que los psicópatas saben lo que está bien o mal, pero simplemente no les importa. Es decir, los psicópatas pueden juzgar como juzgan los neurotípicos, tienen juicios morales normales, pero su comportamiento es lo que se encuentra disparatado. Desde una perspectiva del internismo metaético, que es desde donde, digamos, nos interesa trabajar a David y a mí, uno puede trazar una distinción o caracterizar, digamos, de una manera particular los juicios gramaticales y los juicios morales. Una diferencia importante es que si yo juzgo que Santiago tiene una camisa negra, ese juicio no me va a motivar a realizar ningún comportamiento. Pero si yo juzgo que es respetuoso escuchar las preguntas del auditorio, yo voy a estar motivado a actuar en concordancia. Estos juicios de primer orden implicarían que el psicópata desea no hacer daño a la víctima, pero no actúa en concordancia. Nos parece que esto es como un sinsentido y más bien consideramos que lo que está sucediendo con el psicópata es que hace juicios, se vale de juicios de segundo orden para generar un relato que le permita emitir una evaluación que la comunidad aceptaría. Es decir, el psicópata cree que la comunidad juzga como correcto escuchar respetuosamente al auditorio. Y entonces, si le preguntan, él va a responder que es correcto hacerlo. Pese a que su deseo sea que en realidad le importa un comino lo que diga el auditorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se diría que los juicios, que los psicópatas se valen de juicios morales de segundo orden para responder a las exigencias de la comunidad y así enmascarar su verdadero deseo. Esto está ligado a la tendencia que tienen los psicópatas a la insinceridad y a la manipulación. Ahora, esto nosotros lo explicamos así, diciendo que los psicópatas nacen con un sistema afectivo divergente y que esto los lleva a que desarrollen una normatividad moral que contrasta con la de los neurotípicos. En términos generales, lo que nosotros estamos proponiendo es que las normas morales se desarrollan con base en el sistema afectivo del agente moral y de su interacción con el entorno social. De esta manera, si el agente tiene un sistema emocional divergente, se desarrollará una normatividad que corresponde con dicha divergencia. De nuevo, el caso que estamos trayendo es el de los psicópatas. Los psicópatas tienen un sistema emocional divergente, se desarrolla en ellos una normatividad moral divergente que los conduce a expresar juicios morales que ocultan a la población, ¿sí? Pero que se ven expresados en su comportamiento. Ahora, estas normas morales hacen parte de un sistema más amplio que tiene, digamos, dos componentes. A este sistema lo llamamos, o a esta teoría la llamamos, o la construimos en dos momentos, la gramática emocional básica y la gramática emocional desarrollada. La gramática emocional básica, o en la gramática emocional básica, la base afectiva está constituida
por aversión al daño, imitación y emociones morales. Esta aversión al daño tiene una forma de normatividad porque conduce al individuo a evitar, digamos, en términos generales, el daño, a considerar que el daño no es debido para sí mismo, y eso lo encontramos en los individuos desde el nacimiento. Perdón. La gramática emocional desarrollada estaría constituida por ese sistema afectivo, por una normatividad moral cuyo desarrollo depende del sistema afectivo y de su interacción con el entorno, y entonces de nuevo, para el caso, digamos, de los psicópatas, esta normatividad moral estaría dependiendo de un sistema afectivo divergente, pero también puede suceder que la interacción social lleve al individuo a desarrollar una normatividad divergente, como el caso, por ejemplo, de los jóvenes reclutados de manera forzada por grupos al margen de la ley. ¿Sí? En este caso tenemos sociópatas que van a considerar como bueno o malo algo diferente a lo que los neurotípicos considerarían como tal. Y además tenemos un sistema computacional que se desarrolla determinado por el sistema afectivo y que evalúa aspectos como la agencia, la intención, el merecimiento y la consecuencia directa o colateral. Decimos que el sistema computacional se desarrolla determinado por el sistema afectivo porque ¿qué considere el sujeto agencia? ¿Qué considera el sujeto como un agente? Va a depender de este sistema afectivo y de la interacción con el entorno. ¿Sí? Por ejemplo, que sea un agente moral va a depender del entorno del sujeto. Aristóteles, por decir algo, consideraba que las mujeres no eran agentes morales. ¿Sí? Entonces lo que diríamos es que lo que ocurre cuando un individuo ve un evento en el que hay daño es que el sistema afectivo le permite, el sistema afectivo que está desarrollado sobre este sistema, el sistema computacional que se desarrolla sobre este sistema afectivo le permite al individuo considerar la agencia, la intención de este agente, la consecuencia que sería el daño, el merecimiento de si este daño es merecido o no, y de si este daño es efecto directo o es colateral. Y bueno, ahí vamos en la investigación básicamente. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a José y David por su presentación. No, pero te puedes quedar ahí, José. No, mira, de hecho, les habíamos traído agua a todos. Bueno, tenemos preguntas en el público. Muchas gracias. Yo quería preguntarles por la diapositiva que intencionalmente dejaron de lado, y es cómo sería el modelo 5. ¿Cómo lo están pensando ustedes al final? Al principio vimos como modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Y yo pensé que justo ahí me iban a decir, y esto es lo que pensamos desde el momento. ¿Cómo lo están pensando en este momento? ¿Cómo en términos de esa diapositiva súper bonita de claro dónde están las cosas, cómo lo están viendo en este momento? El modelo lo estamos pensando, voy a poner acá, digamos, la estructura como para tener un ejemplo. Básicamente, como un modelo que está constituido por un análisis de la acción que sería el sistema computacional, el sistema afectivo y una normatividad. ¿Sí? Del sistema, del sistema computacional y del sistema afectivo, digamos, se desarrolla la normatividad y con base en eso surgiría el juicio, básicamente. Parte del punto era que en los modelos teníamos como un lugar claro de juicio, emoción, razonamiento en los tres primeros, y el modelo 4
que es una variación de lo que ustedes quieren, va a introducir una cosa adicional, que es la gramática emocional ahí en el Action Analysis, si estoy entendiendo Sí. bien. Entonces, mi pregunta era si iban a seguir exactamente ese mismo modelo. Y la respuesta es no, porque la emoción no puede ir al final, tiene que estar metida Sí. en puntos suspensivos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo están entendiendo eso en términos de si fuésemos a jugar con estas fichas de Lego? Sí, ¿Cómo acá van hay un punto acomodadas? muy importante y es que la normatividad está atada o ligada al sistema afectivo. Es decir, que considere el sujeto como bueno o malo va a depender de cómo se ha formado afectivamente en su entorno. ¿Sí? Entonces, como que la carga emocional, digamos, que estaría causando el juicio moral estaría constituida por las emociones morales y la normatividad moral. ¿Sí? Acompañada del sistema afectivo, que es el que le permite determinar a la gente, determinar al evaluador, el agente, la consecuencia. Complemento un poquito. Una cosa curiosa es que efectivamente hay un modelo 5, pero no en este artículo que yo les estaba mostrando. Lo que ocurrió es que Hauser, en la época que estaba publicando sobre esto, era un poquito como inconstante, como que la postura iba cambiando. De hecho, en este mismo artículo él distingue entre una versión fuerte y débil del modelo 4 y ahí se enreda mucho. Y luego en otro artículo del siguiente año que publicó con un ex estudiante suyo, propone 5 modelos, que son básicamente estos mismos 4, con alguna diferencia. Y el quinto modelo se parecería mucho a este, pero donde está el análisis de la acción, que es la parte computacional, habría otro segundo componente, otro elemento, que sería la emoción. Y entonces la emoción ya no estaría ahí fuera. Curiosamente, eso es muy parecido a lo que nosotros queremos decir, es lo que se parece mucho en términos generales. Entonces nosotros queremos un modelo en el que la facultad moral tiene esos dos subsistemas, uno computacional, uno afectivo. ¿Cómo se relacionan? José ya dio algunas ideas de cómo pueden relacionarse, pero en realidad eso es algo que estamos explorando y es complicado. Una posibilidad es que el sistema computacional haga sus cómputos y cause la emoción y luego la emoción cause el juicio, o tal vez hay algunos procesos afectivos que de algún modo inciden en el funcionamiento del sistema computacional. No estamos seguros de eso, es una cuestión interesante que no hemos resuelto aún, incluso creo que tenemos ciertos desacuerdos en relación con eso. Eh, Gracias por la conferencia, muy interesante. No sé si mi pregunta es algo ingenua, pero yo quisiera saber, a propósito de los 4 o 5 modelos, ¿qué les lleva a pensar de la necesidad de acoger un modelo? ¿Por qué no imaginar que unas veces nos comportamos de acuerdo al modelo 1 y los jueves de acuerdo al modelo 3 y los domingos de acuerdo al modelo 5? O sea, ¿qué les lleva a pensar de la necesidad de un modelo para luego hacer este tipo de análisis? Sí, sí, esa me parece una muy buena pregunta, la verdad, porque hay digamos, en esta discusión, uno de los asuntos que está de base es qué causa el juicio moral. Si un razonamiento, una deliberación, si una emoción o si, por ejemplo, un análisis de la acción o este sistema computacional, ¿no? Y en realidad a nosotros en la investigación no nos interesa estrictamente qué causa el juicio moral, sino que lo compone, ¿sí? Ahora, lo que sí, uno de los asuntos que sí es importante, digamos, en la reflexión es cómo formar moralmente al sujeto. Y si uno tiene un modelo en el que la emoción es posterior al juicio moral, pareciera que para formar al sujeto no se requiere acudir a las emociones, sino que usted puede, así como le enseña la gramática al sujeto en un tablero, pues así mismo le puede enseñar la moral al sujeto en un tablero. Entonces es suficiente con que se aprenda los 10 mandamientos o es suficiente con que se aprenda las 3 formulaciones del imperativo categórico y el sujeto va a aprender a actuar moralmente, ¿sí? Lo que nos parece fundamental, digamos, de esta reflexión es sentar la base de eso, bueno, eso todavía lo tenemos en discusión con David, pero desde mi perspectiva, sentar la base del sistema afectivo para entender que la formación emocional, o pues digamos, para sostener que la formación emocional está atada al comportamiento de los individuos, ¿sí? Y entonces que no es suficiente con
sentar al individuo en un tablero, digamos, a formarlo moralmente, sino que va a ser fundamental cómo se comporte la comunidad si está interesada en formar al individuo moralmente. Muy buena pregunta, Carlos. Muchas gracias. Hay una diapositiva que creo que aquí nos puede ayudar, que tiene que ver con lo que hace el sistema computacional. ¿Dónde está esto? Aquí, ahí el último elemento. Ahí damos una pequeña descripción del tipo de cosas que creemos que lleva a cabo el componente computacional. En la literatura sobre estas discusiones generalmente se proporciona evidencia en forma de experimentos mentales que se le proporcionan a los sujetos, y los sujetos pues formulan sus juicios morales acerca de esos experimentos mentales. Quizá no tengamos tiempo para describir algunos de esos experimentos en detalle, pero la idea general es esta: para uno poder darle sentido a la manera en que las personas tendemos a responder a esos experimentos, en particular los sujetos normales neurotípicos, pues parece que hay que suponer que de alguna manera estamos evaluando ese tipo de factores que mencionamos en el último elemento de la diapositiva. Entonces, cosas como si la acción que uno está considerando está causando daño, si ese daño es causado por un agente, si es causado de manera intencional ese daño, si hay otros agentes involucrados que puedan interferir en el proceso. Creo que eso es una cosa fundamental, es un aspecto bien importante. En fin, bueno, no menciono más que esos. Entonces, el que formulemos un juicio moral parece depender de la evaluación que hacemos de esos factores y la severidad del juicio también. Entonces, el juicio es, por ejemplo, más severo cuando uno considera que el daño es intencional y que no hay más agentes involucrados. Doy rápidamente un ejemplo para ilustrar esto un poquito. Entonces, un tipo de experimento mental que se podría usar es este. Una persona se está ahogando en una piscina y yo lo estoy viendo desde mi casa y no hay absolutamente nadie más alrededor. Si yo dejo que se ahogue y luego le planteamos la pregunta, ¿es moralmente correcto no haber hecho nada y dejar que se ahogue? Pues no, eso está muy mal, por supuesto. El juicio es severo. Nos parece que está muy mal dejar que una persona se ahogue si uno tiene la posibilidad de ayudarla. Bien, eso contrasta con otro tipo de caso que se ha considerado en esta literatura, y es un caso como este. Uno recibe en su casa una tarjeta de UNICEF que da información acerca de lo que está pasando en algún lugar en África, y la tarjeta dice algo así como: somos una organización que trabajamos con muchos niños que sufren de deshidratación. Si tú donas 25.000 pesos, podremos salvar la vida de algunos de esos niños porque les construiremos unas fuentes o algo para que se hidraten. Supongamos que la persona que lee la tarjeta y la rompe y la tira. Entonces, a lo mejor nos parece que eso es algo que no está bien, que pudo haber sido mejor persona donando los 25.000 pesos, pero nuestro juicio no es tan severo como en el caso de la piscina. Y uno se preguntaría, ¿por qué razón el juicio no es más severo? Pues parece que el factor que está incidiendo es que en el caso de los niños hay muchos más agentes que están involucrados en la situación. Entonces, incluso si yo no dono el dinero, pues hay otras personas en la comunidad donde viven esos niños, otros posibles donantes, el país en el que viven tiene unas ciertas instituciones, y todos esos son factores causalmente relevantes, de manera que si el niño se muere de sed, eso no es solo mi culpa, sino también hay otros factores relevantes, y por eso nuestro juicio es menos severo. Entonces, el punto general es que al hacer el juicio moral y al determinar la severidad, esos factores están jugando un papel. Todas esas consideraciones acerca de la agencia, si hay más agentes o no, si la acción fue intencional, si hubo daño o no hubo daño, y pues la manera de explicar por qué esos factores están jugando un papel en la formulación del juicio es porque debe haber un sistema computacional. Entonces, por esa razón creemos que debe ser un modelo que se está aplicando en todos los diferentes casos y no como una explicación distinta para cada caso. Hola, Luis. Tenía una pregunta relacionada con la manera en la que entendí, bueno, lo que entendí que a ustedes no les convence del modelo 4, entonces no sé si José puedes poner. Lo que entendí es que la razón por la que a ustedes no les convence el modelo 4 tiene que ver con que pareciera como si los juicios morales en ese modelo fueran como algo frío. Los ejemplos que estaba dando José hace un momento era como los 10 mandamientos, las formulaciones del imperativo categórico. Y bueno, la primera parte de la pregunta es si ustedes están adhiriendo la tesis de que los juicios morales son como intrínsecamente motivacionales, ¿sí? Y parece que en este modelo, pues en efecto los juicios morales no son intrínsecamente motivacionales, sino que es su relación con la emoción la que media
el vínculo con la acción. Pero si uno asume que los juicios morales son intrínsecamente motivacionales, la pregunta es cómo abordaría uno casos como el de la acrasia, por ejemplo, en los que uno tiene juicios morales claros, digamos, se parece mucho a este modelo, ¿no? La acrasia encaja muy bien acá. Uno tiene juicios morales, fumar es malo, enferma, etcétera, pero pues no tiene un carácter intrínsecamente motivacional o no parece tenerlo, entonces uno tendría que dar como algún tipo de rodeo ahí en ese caso. No sé ustedes cómo abordarían ese tipo de situación. Bueno, para la primera pregunta sí, ¿no? Estamos asumiendo que los juicios morales son motivacionales. Y para la segunda, en realidad, lo que lleva al individuo a actuar de una u otra manera es más complejo que la mera norma, ¿no? Es decir, está mal fumar, ¿sí? Pero al lado de eso hay otro montón de consideraciones que tiene el individuo que bien lo pueden llevar a concluir que fumar en ciertas situaciones pues está bien, ¿sí? Sea por lo que sea en relación con sus deseos, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el juicio moral sea motivacional no significa, digamos, que el juicio moral sea sencillo, como directo, ¿no? Para casos, por ejemplo, en los que se está hablando del comportamiento del sujeto, no es un mero juicio el que está generando, digamos, el acto, sino más bien una complejidad, un código, digamos, mucho más complejo. Y es esa la manera en la que se explicaría, ¿sí? El sujeto sabe que está mal fumar, pero hay otras consideraciones alrededor que lo llevan, sin duda, a realizar la acción. Como que, digamos, yo no veo problema ahí en ese sentido. Yo añado algo brevemente. Efectivamente, nosotros consideramos el caso de la acrasia, nos parece como un elemento muy interesante. Una manera de ver el problema del modelo 4 es el siguiente, es que si Hauser y sus colegas tienen razón, el psicópata se volvería una suerte de sujeto acrático, porque entonces él juzga que torturar está mal y por tanto tiene una motivación para no torturar, tiene el deseo de dejar de torturar y sin embargo tortura, que es un poco lo que le pasa a un acrático. Quiere dejar de fumar, tiene ese deseo, pero aún así no resiste la tentación y sigue fumando. Lo que nos parece es que eso es una manera un poco distorsionada de concebir al psicópata, que nos parece más plausible, al menos a primera vista, pensar en el psicópata como un sujeto que no tiene el deseo de dejar de torturar y que más bien tiene el deseo de torturar, y por tanto él no formula el juicio moral de que esté mal torturar pues, a sus víctimas, ¿no? Porque a lo mejor hay formas de tortura que sí le parece que están mal, pero por lo menos la que él ejerce sobre la víctima, a él no le parece en el fondo de su corazón que eso sea inmoral. Esta es la idea. A pesar de que cuando se le pregunta si el psicópata es suficientemente astuto, y muchos lo son, pues por supuesto él sabe que no está bien expresar sinceramente sus juicios morales. Tiene que expresar los mismos que expresaría un sujeto normal para no meterse en problemas. Esto sería, entonces lo que él tiene es una muy buena capacidad de formular juicios de segundo orden. Entonces él sabe muy bien qué es lo que las otras personas creen que está bien o mal, a pesar de que él mismo no comparta la afirmación de que eso que la gente considera que está mal, está mal. Bueno, tenemos una pregunta en Zoom. David Fajardo va a hablar. David, miremos si te si te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Te ¿Me escuchamos escuchan? muy bien. Sí, tenemos poco tiempo, entonces estaba a pedir que la pregunta sea breve y a los expositores que la respuesta sea breve. Dale, David. Listo, muchas gracias. Bueno, pues muy rápidamente, tengo una pregunta acerca de el paralelo con la gramática del lenguaje de la teoría chomskiana. Me preguntaba de cuál es el papel explicativo, digamos, que ustedes ven allí para la gramática moral, porque pues entiendo que cuando Chomsky propone esto, digamos, lo que se busca es ofrecer una teoría de por qué dados unos ciertos insumos que se consideran insuficientes, hay un resultado que es la adquisición de un lenguaje. Y entonces para, digamos, explicar, dada esa insuficiencia del insumo,
se proponen, digamos, estas bases de datos internas o estos cuerpos de información innata, etcétera. Y aquí en este caso, ¿cuál sería ese papel, digamos, de la gramática moral? Y sobre todo lo pregunto porque me interesa pensar en cuál sería como ese resultado del proceso cognitivo que les interesa explicar, ¿no? Porque siento que si eso se explicita va a ser más sencillo caracterizar esa gramática, si se tiene claro cuál va a ser el resultado cognitivo, digamos, del sistema que se está intentando explicar. Y listo. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Intento dar una respuesta muy breve. Sobre lo primero que mencionas, ¿cuál sería el papel de las teorías sobre la facultad del lenguaje y qué rol están jugando en esta discusión? Yo diría que sobre todo es un papel heurístico. Dado los progresos que se han dado en la teoría lingüística, pues queremos formular cierto tipo de preguntas que los lingüistas han abordado, pero aplicadas a la facultad moral. Entonces no es que las tesis se pasen de un dominio al otro sin más, sino es más bien un elemento heurístico que nos permite, que nos ayuda a teorizar acerca de lo que está ocurriendo en el nivel de lo moral. Otra cosa que mencionaste, David, en tu intervención fue argumentos de la pobreza del estímulo. Y hay un elemento más, y eso ha jugado un papel en la literatura, se ha discutido si en efecto hay una pobreza del estímulo moral similar a la pobreza del estímulo lingüística. Y añado un elemento más que también se ha discutido mucho si la facultad moral es modular o no es modular, bajo la suposición de que en la teoría lingüística la facultad del lenguaje no es modular. Con respecto a eso último, eso creo que es un enredo porque esta idea de que el sistema computacional moral es un módulo, es una idea que pues no creo no tiene un correlato lingüístico, o al menos no desde la perspectiva de los lingüistas que seriamente han investigado eso, porque el mismo Chomsky no consideraba que la facultad del lenguaje sea un módulo. Él sostiene explícitamente que no es un módulo en el sentido de Fodor, así que si la facultad del lenguaje no es un módulo, pues tampoco uno tiene una razón inmediata para suponer que la facultad moral es un módulo. Es decir, es una cuestión abierta que habría que investigar. Y sobre el caso de la pobreza del estímulo moral, no estoy muy seguro si hay o no una pobreza del estímulo moral, pero sea que la haya o no la haya, yo volvería entonces al primer punto de mi respuesta, es que nos sirve más como un elemento heurístico, así que no todo lo que se cumple para la facultad del lenguaje tendría por qué cumplirse para la facultad moral. Habrá que examinar cada cuestión punto por punto. Bueno, agradecemos nuevamente a David y a José por su presentación. Muchas gracias. Y continuamos, si podemos aplaudir. Y continuamos con nuestro último ponente de la mañana, que es el profesor Federico Burman, de la Universidad de Buenos Aires.